Hoy vamos a meternos de lleno en un momento que, a simple vista, parece, no sé, simple. Un beso en una alfombra roja. Ajá. Pero claro, cuando los protagonistas son Scarlett Johansson y su coprotagonista, Jonathan Bailey, Ujú. la cosa cambia. Y sobre todo cuando no es un beso, sino varios. Exacto. Se convirtió en un incendio en redes sociales. Totalmente. Y para analizarlo, tenemos un montón de fuentes. Artículos de People, Entertainment Weekly, el Hindustan Times, también transcripciones de entrevistas clave con E! News, Access Hollywood, y un análisis muy interesante sobre lo que una fuente llama la economía del afecto en Hollywood. Y creo que ahí está la pregunta central, ¿no? La que vamos a intentar responder. A ver, ¿Fue un gesto de amistad espontáneo, adorable entre colegas? ¿O acabamos de ver una de las jugadas de relaciones públicas más calculadas y efectivas de los últimos años para lanzar un blockbuster? ¿cómo lo es Jurassic World Rebirth? Exacto. Hay que analizar los hechos, la narrativa que se construyó y qué nos dice todo esto sobre cómo se vende una película hoy. Ok, empecemos por el principio, porque la cronología aquí es fundamental. Sí, La primera chispa, digamos, salta el 17 de junio. En Londres, estreno mundial de Jurassic World Rebirth. ajá. Scarlett Johansson llega, espectacular, con un vestido rosa de Vivienne Westwood, ve a Jonathan Bailey y, frente a todas las cámaras, le da un beso en los labios. Un saludo Un gesto de cariño que podría haber quedado ahí, podría haber quedado ahí. pero no fue así. Y ahí es cuando todos los periodistas se miraron y dijeron, ok, esto ya no es casualidad. Claro. Porque una semana después, el 23 de junio, en el estreno de Nueva York, Ujú. lo hicieron de nuevo. Y esta vez el contexto era todo. La repetición convirtió un acto aislado en un patrón. Y un patrón siempre invita al análisis. Totalmente. Y en Nueva York, el escenario era mucho más complejo. Primero, en esa misma alfombra roja, estaba el esposo de Scarlett Johansson, Colin Jost. El de Saturday Night Live. Ese mismo. Y segundo, un detalle que es absolutamente clave en toda esta historia. Sí, Jonathan Bailey es un actor abiertamente gay. ahí tienes la tormenta mediática perfecta. Tienes todos los ingredientes. Una estrella de cine, su esposo comediante, un coprotagonista carismático y un gesto que desafía las convenciones. Las redes, por supuesto, estallaron. Es que crearon una tensión narrativa irresistible, ¿viste? Es un escándalo. Es una amistad súper moderna y sin complejos. ¿O hay algo más? Claro, la ambigüedad. Y es justo en esa ambigüedad donde la estrategia, si es que la hubo, empieza a brillar. Dejaron que la gente hablara, que especulara, y solo después intervinieron para controlar el relato. Y la forma en que lo controlaron, fue una genialidad. Aquí es donde la historia pasa de ser un chisme a una clase magistral de comunicación. Totalmente. Scarlett Johansson va al programa Today y obvio le preguntan. El presentador le dice que Bailey es muy atractivo. Y ella, sin dudarlo un segundo, responde, «Sí, tú lo has dicho». Es una respuesta perfecta. No se pone a la defensiva, no lo niega. Para nada. Valida lo que le dicen y después le quita toda la carga dramática. Justifica los besos con una naturalidad que es pasmosa. Es un tipo adorable. ¿Qué puedo decir? Somos gente amistosa. Y luego la remata con la frase que fue el titular de docenas de artículos. Tengo mucho amor para dar. Es que, con esa simple frase, enmarcó todo en términos de afecto, de generosidad, y no de escándalo. Lo desarma todo. Pero no fue solo ella. No, claro. Cada persona en este triángulo mediático jugó su papel a la perfección. Exacto. Fue un esfuerzo coordinado, consciente o no. Jonathan Bailey, por su lado, habló con Entertainment Tonight y dio una respuesta que elevó el debate. Sí, me acuerdo. Creo en poder mostrar el amor de todas las formas diferentes. Y si no puedes besar a tus amigos, la vida es demasiado corta para no hacerlo. Que es una jugada de ajedrez verbal, porque convierte a cualquiera que los critique en alguien que está en contra de la amistad, del afecto. Te arrincona. Claro, ¿quién va a decir que está mal que los amigos se besen? Precisamente. Transforma un posible ataque en una declaración de principios. Y faltaba la tercera pieza del rompecabezas. El esposo, Colin Jost. ¿Cómo iba a reaccionar?
Los tabloides seguro estaban esperando cualquier señal de celos. Y su respuesta es mi parte favorita. En lugar de mostrarse molesto, lo convierte en un chiste, usando la propia temática de la película. ¡Fue genial! Dice algo como que, en el universo de Jurassic Park, el ataque siempre viene del raptor que no esperabas. Y que de todas las amenazas que existen, no estaba pensando en Jonathan. Es brillante. Usa su propio personaje público, el comediante de SNL, para desactivar la situación. Ese comentario fue la jugada maestra. Porque después del chiste, lo dice explícitamente sin dejar lugar a dudas. Sí. Jonathan es un hombre abiertamente gay. No parecía la mayor amenaza. Y con esa frase le quita toda la pólvora a los tabloides. Anula cualquier ángulo de escándalo, de celos, de triángulo amoroso. Una de nuestras fuentes lo describe como una sincronización narrativa perfecta. Es que es un manual de cómo gestionar una crisis de imagen antes de que empiece. Las tres partes ofrecieron una versión de los hechos consistente, unificada y, sobre todo, positiva. Ok, pero esto me suena increíblemente cínico. Me estás diciendo que una amistad que parece genuina, que se forjó en condiciones de rodaje durísimas, ¿es solo marketing? Me cuesta un poco creerlo. Es una reacción lógica, pero creo que la clave no es verlo como amistad o marketing, Sino, amistad y marketing. No creo que las fuentes sugieran que la amistad es falsa. Al contrario, lo que una fuente llama un despliegue estratégico de intimidad viral funciona precisamente porque la base es auténtica. o sea que usan algo real. Exacto. El objetivo no era inventar una emoción, sino amplificar una emoción real para generar, una cantidad masiva de cobertura mediática orgánica. Lo que en la industria se llama earned media. Publicidad gratuita, básicamente. Mucho más valiosa que eso, porque no es un anuncio, es una historia. Y lo hicieron en la ventana más crítica, justo antes del estreno de la película. Y esto nos lleva a la economía del afecto que mencionabas. Justo. La idea de que las demostraciones públicas de afecto, hoy en día, se han convertido en una moneda. Tienen un valor de mercado que se mide en clics, en shares, en titulares. Y al final, en boletos de cine. Ahí está. Y vaya que funcionó. Durante esas 2 semanas, se habló mucho más de su química en la alfombra roja que de cualquier otra cosa de la película. Y ahí está la conexión directa con el producto. El beso público fue una especie de prueba de concepto en el mundo real. Una demostración en vivo. Exacto. Una demostración de la química apasionada que, según nos dicen, tienen sus personajes en la película. Ella es Zora Bennett, una mercenaria experta. Y él es el Dr. Henry Loomis, un paleontólogo. Y la trama se basa en que ellos hacen clic inmediatamente. ¿Qué mejor manera de convencer al público de esa conexión ficticia que mostrándoles una conexión real e innegable fuera de la pantalla? Tiene sentido, sobre todo cuando lees que esa conexión no salió de la nada. Las fuentes mencionan que su amistad se consolidó en condiciones de rodaje muy duras. Sí, y ese es el pilar que sostiene toda la estructura. Filmaron en lugares como Tailandia, Malta, en circunstancias que ellos mismos han descrito como descabelladas. Claro, pasar por una experiencia intensa como esa crea lazos muy fuertes. Entonces la estrategia no es fabricar un vínculo, sino tomar ese vínculo genuino y presentarlo en un escenario público de la forma más viral posible. La autenticidad de su amistad es lo que hizo que la estrategia fuera efectiva. Por eso no se sintió forzado, porque en el fondo había algo real. Toda esta maquinaria mediática, esta narrativa tan cuidada, me hace pensar en la presión que debía tener la película misma. Claro. ¿Qué estaba en juego con Jurassic World Rebirth para que necesitaran este nivel de estrategia? Es una de las franquicias más grandes del mundo. Y ahí es donde todo encaja. Esta es la 7ª película de la saga. El estudio sabía que enfrentaba un desafío enorme. El cansancio de la franquicia. ¿Cómo haces que la 7ª película de dinosaurios se sienta fresca, nueva? Ya no puedes venderla solo con efectos especiales más grandes o dinosaurios más aterradores. El público ya ha visto todo eso. Necesitaban un ángulo diferente. Necesitaban un ángulo humano. La película se presenta como un nuevo comienzo, una especie de borrón y cuenta nueva, sin los actores de las entregas anteriores. Sin Chris Pratt o Bryce Dallas Howard. Exacto. La historia real que necesitaban vender era la de los nuevos personales. Necesitaban que al público le importaran Zora y Henry. Y la química era la clave para eso. Era la única clave.
La campaña del beso no fue solo para promocionar la película, fue para encarnar el renacimiento del título. Les estaban diciendo a los espectadores, olvídense del cansancio, lo que tenemos aquí es una conexión humana tan potente que trasciende la pantalla. Es interesante además que el guionista sea David Cope, que coescribió la original de 1993. Hay un intento claro de volver a las raíces, de recuperar esa sensación de asombro y terror, pero anclándola en una nueva relación. Incluso hay una línea en la película, según una fuente, donde un personaje menciona que el interés del público en los dinosaurios ha disminuido. Es casi un guiño metanarrativo. Totalmente. La película misma reconoce su propio desafío. Ajá. Y si la película reconoce que los dinosaurios ya no son suficientes, ¿cuál es la solución? La química entre sus protagonistas. El beso viral fue la respuesta del marketing a la pregunta que la propia película plantea. Visto así, todo el asunto se vuelve una pieza de marketing mucho más compleja y fascinante. ¿Sí? No fue solo un beso. Fue la personificación de toda la estrategia de relanzamiento de una franquicia multimillonaria. Y al final, este análisis nos deja con una reflexión muy interesante sobre la naturaleza de la autenticidad en la cultura de las celebridades de hoy. Exacto. Cuando un momento se siente tan genuino, tan personal, pero al mismo tiempo es tan impecablemente estratégico y beneficia tanto a un producto, ¿dónde se traza la línea? ¿Dónde se traza la línea entre la amistad real y la actuación pública? ¿O acaso esa línea ya ni siquiera existe? Es una buena pregunta. Creo que este caso nos muestra que quizás la pregunta ya no ¿es real o es falso? En un panorama mediático tan saturado, lo que importa es ¿qué historia se cuenta? Esto demuestra lo que se necesita para que algo, una película, una idea o un simple gesto de afecto, no solo capture nuestra atención, sino que domine por completo la conversación global. Entonces, ¿cuál es la lección final aquí? La conclusión de todo esto. Que el éxito de esta campaña no se basa en el engaño, sino en la amplificación de una verdad. La amistad era real, y ese fue el cimiento. Claro. La lección para Hollywood, y quizás para todos nosotros en la era de la marca personal, no es fingir mejor. La lección es encontrar la verdad que mejor se pueda viralizar. Nos obliga a preguntarnos no solo qué es real, Sino qué partes de nuestra realidad son las más valiosas en el mercado de la atención.